Hola, bienvenidos al canal. Hoy van a ver cómo tejer esta blusita. Si les gustan mis videos, por favor suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que no se pierdan ningún tutorial. Así se ve de la parte de atrás. Y van a ver que es muy fácil de tejer. Vamos primero a ver los materiales que necesitamos. Para tejer esta blusita vamos a utilizar la hilaza que tú quieras. En mi caso estoy usando algodón mercerizado de la marca Omega y es del número 6, es bastante delgadito. Un gancho de acuerdo a tu hilaza, aquí ocupé uno de 1.5 milímetros, tijeras, agujita y una cinta de medir. Para empezar vamos a medir el contorno de la cintura de quien vaya a hacer su blusita. Yo voy a hacer 70 centímetros de cintura, que es más o menos una talla mediana. A esos 70 le vas a restar 10 centímetros o a lo que tú tengas en la medida de la cintura. Le restas 10 centímetros y esa es la medida que vas a hacer en cadenas. En mi caso voy a hacer 60 centímetros porque tengo 70 de cintura, voy a hacer solo 60 de cadena. Para una talla chica que son 60 centímetros de cintura, vas a hacer solo 50 centímetros de cadena. Así vas a hacer cadenitas normales. Una vez que ya tengas los 60 centímetros de cadenitas, yo lo voy a hacer cortito porque solo es la muestra. Pero la vas a hacer de acuerdo a la medida de tu cintura. Recuerda, la medida de tu cintura menos 10 centímetros. Y ya que tengas las cadenitas, vas a aumentar 2 más. Tomamos lazada, saltas esas dos, 1, 2 y en la tercera, en la hebrita de atrás, vamos a hacer un punto alto. Y vamos a tejer un punto alto en cada una de las cadenitas que tenemos por toda la vuelta, todas en la hebrita de atrás. Así vas a ir tejiendo un punto alto por cadena. Una vez que llegues al final de tu cadenita y tengas todos los puntos altos, recuerda que esto es tan largo como tu cintura. Vamos a hacer una cadena, giramos y ahora vamos a hacer punto bajo. Un punto bajo en cada uno de los puntos hasta que termines esta vuelta. Así, punto bajo normal. Ya que terminas tu vuelta de puntos bajos, todo hasta acá, vamos a empezar la de relieve. Vamos a hacer 2 cadenas, estas 2 cadenas no van a contar. Y aquí mismo en el primer punto, ahí vamos a hacer un punto alto. Estas 2 cadenas serían parte del primer punto alto. Y así quedaría un punto alto. Vamos a tomar doble lazada. Y acá abajo en los puntos altos de la vuelta de acá, la primera que hicimos, vamos a saltar el primero. Y el segundo lo vamos a tomar en relieve, así por arriba. Ya cuando lo tienes así, por ahí vamos a sacar nuestro hilo. Así con doble lazada sacamos nuestro hilo y sacamos por 2, después por 2 y al final por otros 2. Tomamos lazada normal, acá nos vamos a saltar un punto porque sería el que queda en relieve y en el que sigue tejemos normal, punto alto. Tomamos doble lazada, abajo saltamos 1, que es el de aquí, y en el que sigue lo tomamos en relieve y sacamos 2, 2 y 2. Para el relieve es con doble lazada. Tomamos lazada normal, saltamos 1, que es el del relieve, y en el que sigue un punto alto normal. Doble lazada, abajo saltamos 1 y el que sigue en relieve. Y así vas a repetir uno normal, uno en relieve. Aquí saltamos ese y el que sigue normal. Doble lazada, abajo saltamos 1 y el que sigue en relieve. Y así vas a continuar esta vuelta, 1 y 1. 1 normal, doble lazada para hacer el relieve. Y así es como te va quedando. Una vez que llegas al final con tu punto relieve, aquí después de este relieve a mí solo me quedó un punto, tejí ya un punto alto normal. Si aquí te quedan después del relieve 2, vas a hacer los 2 normales, no vayas a hacer un relieve más. Para terminar bonito haces los 2 puntos normales, pero como solo me quedó uno, solo uno se hace. Hacemos una cadena, vamos a girar y la siguiente vuelta es de puntos bajos.
Este va a ser el lado del revés y cada vez que regreses por aquí vas a hacer punto bajo. Así, de este lado se va a ir viendo así derechito, solo con punto bajo, y acá van a quedar los relieves. Entonces continúas esta vuelta solo con punto bajo. Cuando llegues al final de la vuelta con puntos bajos, vamos a hacer otra de relieve. 2 cadenas, giramos, hacemos el primer punto ahí mismo. Y como es el segundo punto, el de acá está en relieve y vamos a ir alternando uno aquí y otro de este lado. Entonces, en lugar de hacer el segundo punto en relieve, lo vamos a hacer normal. Y aquí vamos a tener 2 puntos altos normales para iniciar. Y ahora sí, tomamos doble lazada y el relieve va a quedar en medio de estos dos, en este punto de aquí. Y así lo vamos a ir alternando, cambiando los puntos al principio, uno normal o 2 normales, para que quede así, 2 aquí y uno en medio. Tomamos lazada normal, saltamos uno, en el que sigue hacemos el punto alto normal, doble lazada y de nuevo toca aquí en el de en medio. Los relieves los tomamos desde los puntos altos de la vuelta anterior. Tomamos lazada normal, saltamos uno y en el que sigue un punto alto normal, doble lazada y nos vamos aquí otra vez en medio a hacer el relieve. Lazada normal, saltamos uno, punto alto normal, doble lazada y el relieve. Y así vas a continuar esta vuelta y en la que sigue vas a iniciar con punto alto y el relieve lo vas a hacer aquí, el primero aquí, el segundo ya que en medio, y así te vas a ir alternando los relieves. Esta tira la vas a tejer tan alta como quieras tu blusita de larga. Ya que la terminas, así es como se ve. Esta fue solo la muestra para no estar tejiendo todo esto porque está muy largo. Todo esto tiene que ir alrededor de tu cintura, menos 10 centímetros para amarrar. Y así es como se ve nuestro rectángulo. Y te digo que lo vas a tejer tan alto como quieras tu blusa de larga. Esto es de abajo hacia arriba y vas a parar aquí, sería abajo de tu busto. Entonces todo esto tendríamos del busto hacia abajo. Si tú la quieres más larga, vas a tejer un pedacito más, o si la quieres más corta, vas a hacer este pedazo mucho más cortito. Ya eso depende de qué tan larga quieras tu blusa. Si contamos las vueltas de relieve, yo solo hice 13 vueltas de relieve. Y así es como se ve el tejido, que vas alternando los puntos en relieve. Y en centímetros solo tengo 12 centímetros de alto, un poquito menos de 12. Y entonces, ya que tengas tu rectángulo así, vamos a terminar con una vuelta de puntos bajos y vamos a iniciar otra de punto relieve normal, pero vas a ubicar primero la mitad de tu tejido y vas a tejer esta con relieve hasta la mitad nada más. Cuando ya tengas tejido hasta la mitad, yo aquí señalé mi punto. Yo tengo 160 puntos aquí en toda esta parte, por lo tanto es un número par. Para eso mis puntos de en medio serían el punto 80 y el punto 81. Si los tienes igual, punto 80 y punto 81, o sea, si tienes número par en todas tus cadenas, vas a tener 2 puntos en medio. Si tienes número impar, te va a quedar solo un punto. Si te queda solo un punto en la parte del medio, vas a hacer el mismo tejido en el mismo punto. Si tienes 2 como yo, vamos a hacer esto. Tejimos hasta aquí, que era un punto relieve, y estos 2 puntos que son mis puntos del medio, tomamos lazada, pasamos, jalamos la primera hebra, volvemos a tomar lazada, pasamos por ahí, 2, una vez más, y 3. Ya que tenemos las 3, tomamos lazada, pasamos por casi todos, dejamos solo uno, tomamos hilo y sacamos. Hacemos una cadena de separación, y si tuvieras tú solo un punto en la parte del medio, el siguiente lo harías ahí mismo.
pero como tenemos 2 en medio, el siguiente lo vamos a hacer de este lado. Igual tomamos lazada, sacamos una vez, 2 y 3. Tomamos hilo, sacamos por casi todas, dejamos solo 2, tomamos más hilo y cerramos bien. Y así sería la partecita de aquí de en medio. Te puede quedar en 2 o solo en un punto. Y de aquí ya vamos a tejer normal. Este punto que sigue, como es relieve, lo vamos a tejer normal. Después doble lazada y el que sigue acá sí ya va en relieve. Y continúas tu vuelta normal. Y solo te queda esta partecita aquí diferente. Y vamos a continuar tejiendo toda esta vuelta hasta que llegues a la orilla. Una vez que ya terminas toda tu vuelta normal, haces una cadena y vamos a regresar todo con punto bajo. Aquí vamos a aumentar un punto bajo aquí en la parte del medio y vamos a hacer un punto bajo en este y otro aquí. Van a ser en total 3 puntos en esto que modificamos. Continúas punto bajo hasta el final y regresas la vuelta normal hasta aquí, hasta la mitad. Una vez que hiciste tu vuelta de punto bajo y llegas con el tejido normal hasta la mitad, aquí hay 2 formas de tejerlo. Para las que tienen un busto pequeño, de aquí de tu último punto vas a tomar lazada y vamos a hacer estos aquí en medio. Vas a jalar una vez, 2 y 3, tomas hilo, pasas casi todos, tomas más hilo y pasas los últimos 2. Haces una cadena, vuelves a tomar hilo y ahí mismo vas a repetir 1, 2 y 3. Tomas hilo, pasas casi todos, más hilo y pasas los últimos 2. Y así te va a quedar. Después de aquí tomas lazada y en este punto alto, aquí en el puntito de arriba, ahí vamos a continuar con punto alto normal. Este que es un relieve igual punto alto y ya continúas con relieve. O puedes hacer el relieve desde este punto de una vez. Eso es para las que tienen un busto muy pequeño, que en relación con la cintura, digamos que si mides tu cintura, mides la parte de tu busto y luego le restas lo de tu cintura, te dará algunos 5 centímetros o menos. Ahora, para las que tienen un busto más mediano, que si mides el contorno de tu busto y después el de tu cintura, le restas el de tu cintura, te va a dar más o menos de 5 a 10 centímetros, 12 centímetros. Entonces solo vas a agregar una cadena, tomas lazada y ya hacemos el punto aquí. 3 veces, tomamos hilo y pasamos, más hilo, cadena y repetimos ahí mismo. 1, 2 y 3. Tomamos hilo y pasamos 2. Hacemos una cadena, tomamos doble lazada para continuar de una vez en este con el relieve. Tomamos lazada normal y arriba de este en relieve, ahí hacemos el punto normal y ya continuamos el tejido normal. Esto es para las que tienen un busto más grande. Así, vamos a continuar tejiendo normal, solo agregamos una cadena aquí y otra aquí. Si tuvieras busto pequeño, omites estas cadenas, más grande, una cadena aquí y otra aquí. Vamos a continuar todo normal hasta esta orilla, regresamos con punto bajo hasta acá. Aquí vamos a agregar un punto bajo en la cadena, otro punto bajo aquí, otro en la cadena, otro aquí y otro en la cadena. Y continuamos normal y regresamos de nuevo hasta la parte del medio para decirte que sigue en caso de que tengas busto grande, porque si es mediano ya se va a quedar hasta aquí, pero para busto grande vamos a hacer. Una vez que ya completes toda tu vuelta de puntos bajos y regresas con punto normal hasta aquí, hasta la mitad, vamos en la puntada para un busto mediano.
Si vas a continuar porque tienes busto mediano, solo vas a hacer una cadena y aquí en la parte del medio vamos a hacer el tejido de aquí, pasarlo por ahí 3 veces, tomar hilo, jalar por las primeras hebritas y después por las últimas 2, una cadena y otra vez 3 veces, repetimos 2 y 3, tomar hilo, jalar por las primeras cadenas, más hilo y jalar por las últimas 2. Haces una cadena y ya continúas tejiendo aquí, toca punto relieve, entonces aquí arriba vamos a hacer punto alto normal. Y eso es para continuar tu busto mediano, así vas a continuar las vueltas. Para uno más grande, al terminar aquí vamos a aumentar otra de estas más, otra V así, entonces terminamos, hacemos una cadena para separarlas y ahí mismo en ese mismo huequito vamos a repetir 1, 2, 3, las cerramos, hacemos una cadena y otra vez 3 veces, 1, 2 y 3, sacamos y ya hacemos una cadena y continuamos aquí, punto normal y después punto en relieve. Y así continuamos normal el tejido, el resto de la vuelta punto normal y relieve. Y aquí ya quedó un aumento y aquí se va a ampliar todavía un poquito más y esto es para un busto más grande. De aquí vas a continuar tu vuelta, regresas igual con puntos bajos y vuelves a regresar con punto normal y para continuar vamos a hacer una V aquí en medio y otra V de este lado y así vamos a continuar ya cada vuelta tejiendo 2 V y una cadena de separación aquí en medio. Esto lo vas a tejer hasta que termine de tapar tu busto y que tu blusa, esto de aquí, quede por debajo de la axila para que puedas doblarla así y termine de tapar tu busto y quede por debajito de la axila. Ya de ahí vamos a empezar a disminuir hacia arriba. Una vez que ya avanzas tu tejido, así es como va quedando en la parte del medio. Aquí como aumentamos a 2 V y así hicimos una V en medio de la anterior. Así en cada vuelta. Para bustos más grandes incluso puedes aumentar una más aquí en la parte del medio si no es suficiente, y para bustos pequeños se queda así, haciendo solo una de estas hasta acá hasta arriba. Ya cuando tengas la altura necesaria, que de aquí de la orilla llegue abajito de tu axila, aquí no alcanza a tapar al 100%, pero de aquí vamos a empezar a disminuir. Primero que nada vamos a cortar nuestra hebra aquí donde finalizamos, vamos a finalizar con los puntos relieve y la vuelta de punto bajo no la vamos a hacer, hasta aquí finalizamos. Ya que terminas tu último punto, hacemos cadena y cortamos. Jalamos y apretamos bien. Ya que tienes así tu tejido, vas a poner un marcador, vas a contar puntos. De acá vas a tener los mismos hasta el marcador que de este lado. Vamos a poner estos marcadores bajo la axila, un poquito hacia enfrente. Toda esta parte nos tiene que tapar el busto casi hasta llegar bajo la axila. Si tienes los mismos puntos que yo, de este lado conté 35 puntos para poner mi marcador, o de un marcador a otro me mide 40 centímetros, que sería toda la parte de enfrente. Más o menos, si doblas esta, dejando tus 10 centímetros de margen para amarrar, ve cómo te va a quedar justo en las orillas los marcadores. Solo que cuenta los puntos para que te quede bien derechito y a la misma distancia. Y ya que tengas ubicado bien así la parte del medio, por aquí vamos a continuar tejiendo y vamos a disminuir. Como quedamos aquí en vuelta de relieve, tocaría vuelta de puntos bajos. Entonces vamos a dar la vuelta, tomamos una hebra nueva con un nudito deslizado y vamos a iniciar a tejer aquí en el marcador. Vas a introducir primero tu gancho aquí donde tienes el primer marcador, en el primer puntito, y por ahí vamos a jalar nuestra hebrita.
Para continuar aquí vamos a hacer disminuciones y vamos a empezar a disminuir desde aquí, desde la primera vuelta. Para la primera disminución, en todas las vueltas de puntos bajos vamos a disminuir un punto. Entonces aquí hacemos solo una cadena y nuestro siguiente punto lo vamos a hacer en el punto que sigue acá. Y con esto quedaría nuestra disminución. De donde iniciamos, de tener 2 puntos, vamos a tener solo uno. Y de ahí vamos a continuar con punto bajo normal hasta que te falten 2 para llegar a este marcador y hacer la otra disminución. Cuando ya llegas casi al final de tu vuelta, ves, recorrimos con punto bajo todo normal hasta acá, uno antes del marcador. Este antes del marcador lo vamos a tomar como si fuéramos a tejer. Jalas y hasta ahí dejas tu punto, no lo cierras. Vuelves a pasar tu aguja ahora por el del marcador, que sería el último punto. Jalas y ya que tengas 3 hebritas, cierras las 3 juntas y así hacemos la disminución de este lado de punto bajo. De tener 2 puntos, solo tenemos uno. Para continuar las vueltas de punto alto y relieve, vamos a hacer 2 cadenas y en estas vueltas vamos a hacer 2 disminuciones de cada lado. 2 aquí al iniciar y 2 al terminar. Hacemos nuestras 2 cadenas, tomamos lazada, vamos a pasar por el primer punto, pasamos solo 2 hebritas, tomamos lazada, agarramos el segundo punto, pasamos 2 y ya que tenemos 3 hebritas, cerramos todas juntas. Así hacemos la primera disminución de 2 puntos a uno solo. Tomamos lazada, sacamos la primera, sacamos 2 hebritas, tomamos lazada, tomamos el siguiente punto, sacamos 2 hebritas y cuando nos queden 3 arriba, cerramos todas juntas. Y así tenemos 2 disminuciones. Después de estas 2 disminuciones vas a continuar el punto, ya sea normal, si te toca B. Aquí nuestro último punto quedó en el relieve, entonces el que sigue sería en relieve. Entonces tomamos doble lazada y ya lo tomamos normal. Después de hacer nuestras 2 disminuciones, ya podemos tejer normal, en relieve. Si este punto que nos toca tejer aquí quedara sobre este, entonces lo tejeríamos normal. Ahí solo vas a ir acomodando tu tejido para continuar los relieves después de las disminuciones. De aquí en adelante vamos a continuar normal, tejiendo como lo veníamos haciendo. Solo queda aquí al inicio 2 disminuciones seguidas. Estas sin tomar en cuenta los relieves, solo hacemos de 4 puntos, pasamos a 2. Aquí vamos a tejer normal, en la parte del medio igual normal. Y hasta que lleguemos acá, que falten 4 puntos para terminar, para hacer las disminuciones. Ya que llegues con punto normal hasta la otra orilla, antes, cuando te queden 4 puntos para finalizar, hasta ahí paras. Ve, aquí terminé con un punto alto normal. De aquí, los 4 que me quedan van a ser disminución. Entonces, como sea que termines con normal o con relieve, de ahí vas a continuar las disminuciones en los últimos 4 puntos. Tomas lazada, pasamos por el primer punto, pasamos por 2 nada más, tomas lazada, pasas por el segundo, pasas por 2 y cuando te queden 3, cierras los 3 juntos. Y así disminuimos el primero. Tomas lazada, pasas por 1, jalas 2 hebritas, otra vez pasas por el último de acá, jalas 2 y ya que te quedan 3, cierras completo y ya pasamos de 4 puntos a tener solo 2. Ahora toca nuestra vuelta de puntos bajos. Vamos a hacer una cadena y en la de puntos bajos recuerda que hacemos una disminución. Saltamos la cadena, pasamos por el primero, pasamos por el segundo y ya lo cerramos todos juntos. Y así pasamos de 2 a 1. De aquí en adelante continuamos con punto bajo normal y ya vas a repetir este tejido. En las vueltas de punto bajo disminuimos 1 y al finalizar también vas a disminuir 1 y en las vueltas de punto alto y relieve vas a disminuir 2 al principio y 2 acá al final. Así vas a continuar tu tejido más o menos, si es una talla chica, más o menos como por 10 centímetros, que son como 20 vueltas.
Si es mediana como la mía, vas a hacer más o menos 12 centímetros, que son unas 24 vueltas, y una grande unos 14 centímetros, unas 30 vueltas. Ese es más o menos, igual tienes que ir midiendo que no te quede tan arriba, porque vamos a disminuir hacia el cuello para arriba. Una vez que ya completes tus disminuciones, así se va a ir haciendo tu blusita. Hacia arriba yo tengo 12 centímetros de aquí hacia arriba, o 12 vueltas, igual de punto relieve son 12 vueltas, serían 24 vueltas con las de punto bajo. Y así es como te va a quedar. De aquí vamos a hacer el cuellito, ese lo vamos a hacer aparte. Cuando terminas acá arriba, terminas en vuelta de punto bajo, cortas tu hebra y queda listo. Aparte vamos a tomar hilo nuevo y vamos a hacer un nudito deslizado. Para empezar vamos a tejer 13 cadenitas. Estas 13 son igual para todas las tallas, así normal, 13 cadenitas. Y ya que tengas tus 13 cadenitas, vas a saltar aquí la última cadena, y en la que sigue, en la hebrita de atrás, vamos a hacer punto bajo. Como vamos a saltar una, vamos a tener al final 12 puntos bajos nada más, todos en la cadenita de atrás. Cuando ya tengas tus 12 cadenitas, vamos a hacer la siguiente vuelta. Van a ser 2 cadenas, tomamos lazada, y ahí en este primer punto vamos a hacer un punto alto. Después de ese punto alto vamos a hacer una cadena, tomamos lazada, saltamos uno y otro punto alto. Después tomamos lazada, saltamos un punto, y en el que sigue sacamos una vez, y por ahí mismo 2 veces. Por aquí van a ser nada más 2. Cerramos y cerramos todas. Hacemos una cadena y repetimos en ese mismo punto sacando el hilo 2 veces. Cerramos y cerramos bien. Tomamos lazada, saltamos 2 cadenas, y en la tercera repetimos sacando el hilo 1 y 2 veces. Cerramos y cerramos bien, cadena, y por ahí mismo otra vez 1 y 2 veces. Ya cerramos y cerramos bien. Tomamos lazada, abajo saltamos 1, y en el que sigue un punto alto hacemos una cadena, saltamos 1, y acá al final otro punto alto. Hacemos una cadena nada más, y ahora esta vuelta la hacemos de puntos bajos, un punto en cada punto. Donde tenemos una cadena, ahí hacemos punto bajo, y vamos a tener al final 12 puntos bajos también. Llevamos 3, 4, aquí en medio otro, y así hasta que tengas tus 12 puntos. Y ya que tengas tus 12 puntos altos, vamos a repetir lo de aquí. Hacemos 2 cadenas, ahí mismo un punto alto, una cadena, saltamos 1, y en el que sigue un punto alto. Tomamos lazada, y en lugar de hacerlo en el punto, lo vamos a hacer hasta acá abajo, aquí en medio. Por ahí vamos a meter nuestra aguja y vamos a sacar hilo 2 veces. Cerramos y cerramos todo, hacemos una cadena y repetimos 2, cerramos y cerramos todo. Luego acá en la que sigue, desde acá en medio, desde acá sacamos el hilo 2 veces, cerramos, cadena, y otra vez 1 y 2. De aquí vamos a hacer un punto alto aquí en este punto que sigue, y para finalizar cadena, saltamos 1, y en el último punto alto, y de regreso otra vez 12 puntos bajos. Aquí al terminar una cadena giramos y 12 puntos bajos, y así vamos a ir haciendo esta tirita larga para que quede todo alrededor de nuestro cuello. Una vez que ya tejas así tu tirita, van a ser más o menos 40 centímetros. Igual te recomiendo que vayas midiendo, pero en una talla estándar serían unos 40 centímetros.
En vueltas son 35 vueltas de estas, de piquitos. Cuando termines vas a terminar con punto bajo de este lado. Vamos a hacer una cadena y vamos a regresar con punto bajo los 12 hasta acá, hasta esta orilla. Cuando recorras con punto bajo los 12 aquí, ahora vamos a recorrer toda esta orilla. La idea es que de este lado vamos a ampliar un poco nuestro tejido y cuando regresemos acá de esta otra orilla la vamos a disminuir para que vaya quedando así como en forma de collar. Para ampliar este lado vamos a hacer una cadena, después en estas dos filas de aquí vamos a hacer 2 puntos bajos, 2, después en el huequito de aquí vamos a hacer 3 puntos bajos ahí adentro, 2 y 3, y luego en esta orillita un punto bajo, y así nos vamos a ir. En los huequitos vamos a hacer 3, 2 y 3, y aquí en medio sería un punto bajo. Y ya que lo tengas así, así vas a ir tejiendo 3 y 1, 3 y 1. Antes de continuar vas a poner así, vas a contar todos los puntos que te vas a llevar y vas a acomodar tu blusita. La vas a colocar justo en medio, ya que cuentes los puntos y veas dónde te quedan, mero en medio, ahí la vas a acomodar con seguritos para que al ir tejiendo esta parte la vamos a ir pegando con nuestra blusa. Ya que tengas acomodado tu tejido a la mitad con marcadores, que cuentes bien los puntos, tejes todo este lado con punto bajo y ya llegamos al marcador donde vamos a empezar a unir con nuestra blusita. Bueno, cuando llegues aquí sabes que el primer punto de este cuadrito ya va a ir pegado al primero de la blusita, entonces ya puedes quitar el marcador. Vas a pasar tu punto por aquí como si lo fueras a tejer normal y por este lado tomas el primer punto de la blusa. Así por aquí tomas las 2 hebritas y por ahí vamos a jalar nuestra hebra y vamos a cerrar el punto normal. Ya que lo tienes así, vas a continuar tejiendo de la misma forma hasta que unas toda esta parte. Aquí en este cuadrito llevamos un punto, vamos a hacer el segundo y por aquí pasamos nuestro segundo punto de la blusita, este de aquí. Así vamos a pasar el segundo punto, sacamos nuestro hilo y cerramos el punto bajo normal. Vamos aquí al mismo cuadrito por el tercer punto y acá en la blusita tomamos también el tercer punto. Jalamos y cerramos bien y así vas a tejer toda tu blusita hasta que llegues al último punto y después de aquí ya vas a continuar tus puntos normales hasta esta orilla. Ya que cosiste aquí tu blusita con puntos bajos normales, vas a continuar los puntos hasta este lado. De aquí vamos a hacer los 12 puntos por esta orilla hasta acá arriba. Así normal vas a hacer tus 12 puntos, también un punto en cada punto hasta que llegues acá a esta esquinita. Cuando termines de tejer tus 12 puntos por esta orillita, antes si aquí tú vas a poner botones, aquí en estos 12 puntos te sugiero que vayas haciendo 2 tiritas para encajar los botones. Si lo vas a amarrar con una tirita aquí atrás igual que yo, entonces así le dejamos solo los 12 puntos. Eso es para si quieres botones, aquí los puedes acomodar o después le haces unas tiritas para que los amarres con botones. Bueno, cuando ya terminas, ahora vamos a hacer la parte de arriba con una disminución de puntos para que se haga más pequeño. Hacemos una cadena. En esta parte de aquí donde tenemos 2 vueltas, vamos a hacer solo un punto hasta acá, un punto bajo. Después en esta parte de aquí donde deberían ir los 3 puntos por el huequito, aquí hicimos 2 cadenas para iniciar, entonces entre estas 2 cadenas vamos a hacer 2 puntos, 1 y 2, aquí en medio un punto y así nos vamos a ir aquí por las cadenas 2 puntos,
2 y en medio un punto, y así vas a tejer 2 puntos y 1, 2 y 1 hasta que llegues a esta otra orilla. Ya que llegues a la orilla de acá arriba con tus puntos bajos, así se va a curvear esta partecita de acá arriba, porque acá tenemos menos puntos y acá pusimos más, y esa era la idea, que se curvee así para que quede bien acomodado el cuello. Acá solo haces una cadenita al terminar y ya vas a cortar tu hebra. Y ya que tengas toda esta parte, está casi terminada tu blusita, puedes ir escondiendo todas las hebras para que no te estorben. Después pones tu blusita así al derecho, vas a agarrar este lado, que te queden los puntos en relieve hacia arriba, y por aquí vamos a empezar con una hebrita nueva a hacer punto bajo por esta orilla. No le vamos a hacer huequitos para amarrarla, porque como el tejido luego se estira, yo por estos huequitos que quedan aquí, por aquí voy a ir metiendo mi tirita para amarrar. Entonces aquí solo voy a rodear de punto bajo, y acá vamos a hacer unos piquitos por todo alrededor de la blusa. Primero por aquí metemos una hebrita nueva, y ya que tenemos nuestra hebrita aquí, vamos a hacer una cadena primero y después ahí mismo un punto bajo, y ahora sí vamos a rodear de puntos bajos toda esta orilla hasta que llegues aquí arriba, todo de punto bajo por esta orilla. Ya que hayas rodeado todo esto de punto bajo, vamos a hacer una cadena aquí en la esquinita y vamos a empezar por esta orilla. Vamos a hacer 5 puntos bajos normales, así 1, 2, 3, 4 y 5. Después de esos 5 vamos a hacer 3 cadenas. Cuando tengas las 3 cadenas vas a regresar a estas 2 cadenitas de aquí, y por ahí vas a jalar tu hilo como deslizado hasta afuera. Así, y jalas hasta acá, hasta afuera. Y con eso se te va a hacer un piquito aquí. Vas a tejer otros 5, de aquí te saltas al que sigue y haces normal 5 puntos bajos. Son 2, 3, 4 y 5, y otra vez 3 cadenas. Regresas a estas 2 de aquí y sacas deslizado hasta afuera, y continúas en el que sigue con 5 puntos bajos otra vez, y así te vas a ir tejiendo 5 puntos y un piquito, 5 y un piquito, y eso lo vas a hacer por todo este lado de la blusa. Después vas a continuar aquí por la orilla que es en diagonal haciendo igual 5 y un piquito. Después te vas a ir por el cuello igual haciendo 5 y un piquito, por esta orilla, por todo acá arriba, esta otra orilla, de nuevo este lado, bajas por aquí, haces los últimos acá, y después aquí ya nada más bajas con punto bajo normal hasta esta orilla, y ya con eso escondes todas tus hebras. Y ahora sí finalizas la blusita, ya solo te queda hacer un cordoncito. Y para hacer ese cordoncito vamos a tomar un hilo nuevo, hacemos nudito deslizado y vamos a hacer cadenas tan grandes como las necesites. Más o menos yo lo voy a hacer de 1,5 metros, entonces haces cadenas así normal por 1,5 metros, 2 metros, lo que tú necesites. Puedes medir con un hilo antes para saber cuánto necesitas. Cuando ya tengas todas tus cadenas vas a saltar uno, y en el que sigue vas a hacer deslizado, y así vas a recorrer con deslizado todas las cadenitas de tu cordón, todas así con punto deslizado hasta que llegues a la orilla. Y ahora sí, ya teniendo tu cordón, queda lista tu blusita. Una vez que ya hacen todo su punto de piquitos, así es como se va a ver toda la orillita de arriba, todo el cuello. Primero de aquí de esta esquina giras hacia acá, aquí solo haces punto bajo normal, y por este lado igual piquitos hasta esta vuelta. Todo bajas por acá con piquitos y punto bajo de este lado, y así se ve. Ya solo nos queda hacer nuestra tirita para amarrar en la parte de atrás,
y ya sea que pongas botones o otra tirita para amarrar acá arriba en el cuello. Una vez que acabes de tejer tus tiritas ya las acomodas y así es como queda ya amarrada y la parte de atrás también. Y ha quedado lista tu blusita. Para todas las que me vieron hasta aquí, muchísimas gracias. Por favor no se vayan de este video sin suscribirse al canal y activen las notificaciones para que les avise cada que yo suba un nuevo video.